Un nuevo programa de las provincias también existe. Tenemos que iniciar nuestro programa manifestando el duelo que nos ocasionó este nuevo atentado terrorista que afecta a la Argentina. ¿Por qué decimos que un nuevo atentado que afecta a la Argentina? Porque el terrorismo voló la embajada de Israel hace unos años, provocando 60 o 70 muertos y una cantidad de heridos, donde murieron judíos, católicos, argentinos, extranjeros, pero fue el primer atentado así masivo terrorista en nuestro país. Después vino el atentado a la AMIA, que se voló el atentado, la sede de la AMIA, la Asociación Mutual Israelita Argentina, en Buenos Aires. No solamente deberíamos señalar esta situación, porque el tema de la voladura de la AMIA dio todo lugar a una situación con el Estado de Irán que está siendo procesada o indagada hasta la presidenta de la Nación, el ex canciller Héctor Zimmerman, porque pareció en su momento que se estaba encubriendo a los responsables de la embajada, de la volada de la AMIA en Buenos Aires, a funcionarios iraníes. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque cómo se produjo la voladura de la embajada de Israel en Buenos Aires, con una autobomba. Un auto cargado de explosivos arremetió contra la embajada de Israel en la calle Arroyo y Suipacha en Buenos Aires. ¿Cómo se produjo la voladura de la AMIA? Con un auto, con una autobomba cargado de explosivos, arremetió contra la AMIA y voló. Hay casi un centenar de muertos. Y siempre recalco que no solamente murieron judíos, o argentinos, mejor dicho, argentinos de religión hebrea o judía, también ciudadanos que profesan otras religiones o ninguna, argentinos o turistas que caminaban por la calle Pasteur, donde estaba la AMIA y donde está ahora el nuevo edificio. Porque muchas veces se habla, o hay quienes hablan, de que se comenzó el tema de los coches bomba cuando en Niza, en Francia, creo que el año pasado o poco menos, un terrorista alquila un camión y arremete contra la gente que estaba el día 4 de julio, día de independencia de Estados Unidos, más el mes de julio. El mes de julio es un mes de independencia, tanto en Francia como en la Argentina y en Estados Unidos. Arremetió contra la gente que estaba paseando por el Boulevard Les Promenades, que está sobre el mar, y mató una cantidad de turistas que estaban en ese momento en Niza. Después vienen los atentados, digamos, tal vez me salteo alguna cronología. Los atentados en Londres, ¿cómo se producen? Con coches bombas. 2 atentados seguidos en Londres. Después también tuvieron otros atentados que se producen de esa misma forma, y entonces yo ligo los atentados en nuestro país
con coches bombas a los atentados que se fueron produciendo después en distintos lugares del mundo. Hubo siempre una cierta indiferencia real con los atentados de la Embajada de Israel y de la AMIA en Buenos Aires. Digo indiferencia real, porque de boca para afuera, solidaridades en Naciones Unidas durante el gobierno de Néstor Kirchner, se retiraba el embajador argentino cuando iba a hablar el embajador de Irán, durante mucho tiempo, varias sesiones. Después cambió el gobierno de Cristina y ya empezaron los acuerdos, petit acuerdos, para solucionar la situación de funcionarios de la Embajada de Irán en Buenos Aires, para liberarlos de la calificación roja, que les impedía viajar por el mundo porque tenían captura de Interpol. Cristina y Timerman también quisieron solucionar el problema con un acuerdo con Irán que fue declarado inconstitucional y que no iba a servir para solucionar el problema, únicamente iba a solucionar la situación de esos funcionarios que estaban en ese momento en Buenos Aires y que ya en Irán pasaron a ser ministros como un ascenso por haber volado la AMIA, y todo eso fracasó con la intervención de la Suprema Corte de Justicia, que declaró un acuerdo que había firmado Cristina Kirchner. Y todo esto tiene hoy una realidad espantosa. 10 rosarinos, compañeros de un instituto tecnológico de Rosario, resolvieron celebrar sus 30 años de egresados y organizaron un viaje a Nueva York de una semana como un festejo por los 30 años. ¿Qué ocurrió? Resolvieron recorrer la ciudad en bicicleta y apareció otra vez el terrorismo. Estado Islámico, Alá es grande. Alá es grande, declaró, gritó el que conducía el auto que mató a 5 argentinos que fueron a pasear en bicicleta a Nueva York. No tenían ninguna relación con el Estado americano, con el Estado de Estados Unidos. Es decir, que si Estado Islámico o el terrorismo quería castigar a Estados Unidos por algún problema o por situaciones internacionales, ¿qué tenían que ver esos ciclistas? Ya sea argentinos, esos 5 argentinos, o de otras nacionalidades, o simples ciudadanos, tal vez norteamericanos también. Es muy difícil referirnos a estos problemas sin sentir un profundo dolor. Más aquellos que profesamos o que descendemos de quienes profesan la religión judía. Israel lucha por su supervivencia, el Estado de Israel, en una franja costera pequeña, y lucha para eso contra el terrorismo. ¿Por qué no se permite vivir a Israel en paz? ¿Por qué no se permiten celebrar acuerdos? Porque juegan una serie de intereses en todo este proceso y sirve de base para negociaciones espurias. Quiero
estoy haciendo una reflexión muy personal sobre este tema, pero quiero llamar la atención con estas reflexiones, y me olvidaba de que en Barcelona también se utilizó, antes de todo este proceso independentista, se utilizó un coche bomba que entró en la Rambla, el lugar donde se camina, y mató a mucha gente. Quiero sensibilizar en el hecho de que cuando se produjeron los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA, muchos dijeron, problema de los judíos. Problema de los judíos, 5 rosarinos católicos muertos por pasear en bicicleta en Nueva York. Quiero llegar a la conclusión de que el terrorismo es un mal general, ataca en cualquier lugar. No sabemos después del atentado en Nueva York, donde murieron estos 5 compatriotas, en Estados Unidos también hubo un asalto o una toma de rehenes en la ciudad de Colorado, en Estados Unidos. No pasaron 24 o 48 horas entre uno y otro. Entonces, uno piensa cómo combatir el terrorismo, porque al ritmo que vamos, no vamos a poder visitar ningún país con cierta tranquilidad. Alguien dirá, sí, no, hay que seguir, o muchos decimos, hay que seguir desarrollando nuestro sistema de vida, no hacer caso, porque nos quieren cambiar nuestra forma de vivir aquellos que atentan con los actos terroristas y mezclan la religión diciendo Alá es grande, y es posible que para el que crea en Alá sea grande, pero ¿qué tiene que ver el resto del mundo? Es como volver a una etapa como de Inquisición o volver el reloj para atrás. Barcelona, por ejemplo, era y es, espero que siga siendo, un lugar atractivo y un imán del turismo, no solamente de nuestro continente, sino del turismo europeo. El norte de España, de Europa, perdón, era habitué en los veranos al visitar Barcelona. Yo estuve hace muchos años en Barcelona, hermosa ciudad. Y dentro de todo este proceso tenemos que convencernos que el terrorismo no soluciona ningún problema. Parece mentira, pero hay quienes no son mahometanos, no dicen Alá es grande, sin embargo sienten, cuando se produce un atentado, hay algunos que sonríen. Cuando el atentado a la Embajada de Israel y la AMIA, muchos antisemitas sonrieron. Ahora, sonríen también con la muerte de 5 compatriotas en Nueva York. El terrorismo no distingue. El proceso de Estado Islámico quiere revertir la situación de hace siglos, cuando el dominio, en España, que se asentó durante 4 siglos y que se pretendió extenderse al resto del mundo para forzar a profesar la religión mahometana. Todo esto nos causa mucho dolor y causa reflexión. Hoy vamos a tener en nuestro programa al señor cónsul de España en nuestra ciudad, con quien vamos a conversar un poco
¿Cómo ves, cómo se ve desde acá a quienes representan al Estado español todo este proceso independista que se estaba viviendo en Cataluña? ¿Qué es este proceso independista? Es como decir Corrientes República aparte, ese dicho famoso, y querer decir, bueno, muy bien, mañana Corrientes se desliga de la República Argentina. Ya hubo intentos en la época de Artigas de hacer una federación Corrientes entre Ríos y Uruguay. Bueno, pero todo eso ya pasó. Como ya pasaron, en mi criterio, los temas de Cataluña, remontarse a siglos y siglos atrás, que Barcelona era algo independiente, también era el territorio vasco, todo era distinto. Esa es mi concepción personal. Y antes de conversar con el cónsul de España, que está ya en nuestros estudios y escuchándome, pregunto, ¿cómo podemos catalogar la posición de ese presidente de Cataluña profundamente independista, es decir, que quería que Cataluña se convierta en un Estado independiente del resto de España, es decir, desquebrajar, repartir España? Después van a empezar los vascos, después van a empezar los gallegos, después va a empezar los Andalucía, y bueno, entonces España desaparece, y no debe desaparecer el Estado español, ni resquebrajarse. Puigdemont, así se llama el que era presidente del Consejo de España, de Barcelona, de Cataluña, planteó todo este problema independentista, llevó a la gente a la calle, millones, cientos, referéndum de aquí, y cuando llega el momento de que tiene que poner la cara ante la intervención del poder central de España, se toma, no el buque como es un dicho, sino se toma un auto, se va a Marsella, en Francia, y de ahí se va a Bélgica y dispara. En mi concepto, primero es un cobarde. Segundo, traiciona a toda esa gente que él movilizó. Pero estoy entrando en terreno que quería conversar con el cónsul, tal vez participe o no de mi criterio. Vamos a un corte. Supermercados Impulso, una empresa con tradición que conoce el buen gusto de los correntinos y los chaqueños. Ofrece en sus 8 locales, donde cubre toda la ciudad de Corrientes, y 3 locales en la ciudad de Resistencia. Supermercados Impulso, productos de primera calidad y los mejores precios. Supermercados Impulso, siempre a su favor. Hidrovía, vía libre para exportar. El Hotel Crown Plaza Panamericano, ubicado en Carlos Pellegrini 525, sobre la avenida 9 de Julio, a pasos del histórico Obelisco, la tradicional avenida Corrientes y la peatonal Lavalle. Hotel Crown Plaza Panamericano, el 5 estrellas de Buenos Aires. En el Banco de Corrientes tenemos préstamos para cada una de las necesidades de tu empresa o tu pyme, a las mejores tasas del mercado. Acércate y consulta en algunas de nuestras sucursales. Banco, el Banco de Corrientes. Como decíamos, estamos con el vicecónsul de España en Corrientes. El Consulado General de España está en Rosario. El señor vicecónsul es Valentín Aragüez Alegre. Bienvenido. No, gracias señor. A usted por invitarme. Estamos todos, toda América, todos los que tenemos
la concepción de España, la madre patria, convulsionados por los hechos que ocurrieron en Barcelona, y queríamos conocer su opinión. Y entre estos hechos que se produjeron, yo comentaba en mi editorial, comentaba los atentados que se produjeron en Barcelona, tristemente, donde muere quien no tiene absolutamente nada que ver ni con una disputa ni con otra, y culmina la cosa con este proceso independentista y la aplicación de un artículo de la Constitución española, 155, que viene a ser en alguna medida similar a nuestra Constitución nacional, cuando habla de la intervención en las provincias por determinadas condiciones que se van dando. Viene, estimado vicecónsul, ¿cómo ve usted desde la lejanía? Primero, ¿usted es argentino o español? Bueno, yo soy español de nacimiento, pero tengo la doble nacionalidad. Tengo también la nacionalidad argentina, ya que yo me radiqué en la Argentina en el año 1950, vinimos de España. O sea que ya tenemos la familia, tenemos los hijos, tenemos los nietos, que a pesar de que tienen la doble nacionalidad también ellos, somos parte de la Argentina. Bien. ¿Cómo ve usted desde la distancia o el consulado general y demás esta situación que se está dando en Barcelona en este momento? Bueno, un poco, muchas veces la gente no tiene idea cabal de qué es el Reino de España, y se lo denomina así porque figura como Reino de España. Está constituido en su origen por varios reinados hasta que se consolida como el rey único, y entonces pasa a ser una monarquía para todo el país. Y a su vez, cada región tiene su comunidad o su autonomía. Entonces, cada uno fija su gobierno, pero cada uno con sus características propias, a veces con su lenguaje propio, sus costumbres, su acervo cultural y todas esas cositas que lo hacen un poquito algo diferente a cada una de las regiones, pero no lo excluye de ser español. Entonces el concepto general del gobierno de España es que es una comunidad única del cual dependen y deben obediencia al rey porque es monárquico, y a su presidente, en este caso el señor Rajoy. Esto trae ciertamente dificultades de toda índole. Primero porque se alejan del principio democrático, que es respetar la Constitución. Entonces el gobierno lo que exige es el respeto a la Constitución y a sus autoridades. Con la independencia de poderes que tiene el gobierno de España, por eso hay una ley que se llama Ley Aznar, en base al expresidente español, que en la Comunidad Europea presentó el proyecto que después se aprueba de que ninguna parte constituyente de la Comunidad Europea puede pedir asilo político a otro Estado, partiendo de la base de que son democracias bien desarrolladas y consolidadas, y por lo cual hay independencia de poderes y no se justifica ningún tipo de asilo político. Es una ley que está aprobada dentro de la Comunidad Europea. Por eso un poquito el tema de que la Comunidad Europea salió a decir: no somos partícipes de la independencia, no somos partícipes de dar resguardo a nadie, y en este caso el señor Puigdemont pasó, como lo dijo el presidente belga, a ser un ciudadano más que está dentro de la Comunidad Europea. Esto trae toda una serie de grietas a nivel de la comunidad catalana, porque hay gente que no está de acuerdo y hay gente que apoya esa idea, y trae también toda una grieta al resto de España, porque no todos los catalanes que viven en Cataluña tienen su origen en Cataluña. Otros son de otras comunidades que se fueron por razones de trabajo, de distinta índole, a radicarse en Cataluña. Entonces,
también crea esa grieta entre los familiares que están en otras regiones y ellos mismos. Es todo un problema de trato, de relación, y a su vez crea también un problema económico, porque como se dio en estos casos, la industria y los bancos son, como se dice, amantes del dinero. Y el dinero no tiene un lugar fijo. Así es. Busca su garantía. Entonces, en base a eso, más de 1.500, 2.000 empresas, entre grandes empresas y pymes, se fueron su sede central del gobierno de la región de Cataluña para radicarse en otras regiones, lo cual trae también un problema económico no solamente para Cataluña, sino también para todo el resto de España. Ahora, uno escucha y lee y ve en la televisión de que carteles que dicen 35% de los catalanes no son independentistas, solamente el 35%, y eso no representa al conjunto. Y uno ve de mucha gente desfilar con la bandera de España y con la bandera de Cataluña, que son similares los colores, ¿no? Sí, lo que pasa es que mucha gente, como le decía, tiene esa mentalidad de que Cataluña tiene su regionalismo, pero es España. Nos apartan de la realidad de un gobierno democrático, que hay que respetar las normas, los poderes, y entonces no se sienten independentistas porque tienen sus familiares en otras regiones. Contradice mucho el actuar de la familia en relacionarse, no relacionarse, y se va abriendo una grieta muy tremenda. Entonces, si uno hiciera verdaderamente una elección o un referéndum de quién quiere y quién no quiere, es muy probablemente que ganaría el no. Lo que pasa es que no se puede permitir, desde el punto de vista democrático y de la Constitución, permitir a una autonomía que haga un referéndum de esa naturaleza, porque no es el ámbito en el cual se tiene que competir. Está el Congreso, donde se debe dilucidar todo este tipo de problemas. Entonces, no es el gobierno el que tiene que apoyar un tipo de referéndum de esta naturaleza, pues sería anticonstitucional que el mismo gobierno aprobara que se hiciera un referéndum. Surgiría en toda España, los gallegos, los navarros, los vascos, el mismo Aragón, y todas las comunidades tienen su costumbre y tienen su... Ahora parten de la base que Barcelona es el que aporta mayor Producto Bruto, pero a su vez también no dicen que también el 25% de la deuda externa o de la deuda española pertenece a la región de Cataluña. Entonces, y eso es muy importante, sí, produce mucho, pero también tiene mucha deuda. Sí, vendría a ser tal vez un caso similar a la provincia de Buenos Aires y el resto del país. La provincia de Buenos Aires dice que ellos producen lo que no producimos nosotros acá en Corrientes ni todo el norte. Bueno, pero eso es una deformación que se ha ido a través del tiempo, se ha ido formando. Al no existir fuentes de trabajo en el norte, la gente va hacia el sur, y entonces ahí está la fuerza. Pero si somos acá, por ejemplo, un país federal, la distribución tiene que ser equitativa. Ahora, esto puede responder, lo que está ocurriendo en Cataluña puede hacer resurgir el tema de república y monarquía. Bueno, es un tema que lo tiene que decidir el pueblo español. El pueblo español en su momento optó por la monarquía y se respetó siempre la monarquía. Acuérdense que la monarquía no es con fines de decisiones cruciales. Las decisiones cruciales de España la toma el gobierno de España, que son la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, a través de su presidente. El rey es una figura un poco decorativa, un poco de relaciones exteriores con todos los países fundamentalmente latinoamericanos, mantener esa relación hispánica con todo el resto del mundo. Pero son las propias fuerzas democráticas las que deciden las conductas y los procedimientos.
El rey reina pero no gobierna. Exactamente, el rey reina pero no gobierna. Claro, y es una figura de unión para todas esas comunidades que están. Ahora, ¿de qué lugar es usted de España? Yo soy de Zaragoza. De Zaragoza. Lo que sería, que estamos lindando con Cataluña. Estamos lindando con Cataluña. Cataluña, como decíamos, es una autonomía que creció mucho económicamente. También, como usted hacía la acotación de la provincia de Buenos Aires, en base a los gobiernos que le dieron posibilidades de crecer industrialmente, le presentaron industrias, se asentaron industrias, se acrecentó el puerto de Barcelona, cuando antiguamente el puerto de salida de España era Valencia. Pero bueno, se le dieron ciertas prerrogativas que permitió también su crecimiento. Como decía, el crecimiento también crecen, pero también tiene deuda. Y esto de la independencia, como decía el expresidente de la comunidad Puigdemont, nos separamos, pero no tenemos deuda. Claro, eso es lo más lindo. Así es. Es fácil. Es fácil. Pero esa es la realidad. Tiene una deuda tremenda Cataluña respecto a todo lo que es España. Sí. Vuelvo a buscar una similitud con lo que ocurre en nuestro país con el tema de Provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires se queja ahora de que producen, que nosotros en Corrientes, lo único que dijo un funcionario nacional, tomamos mate y no hacemos nada. Y en España dicen los barceloneses que los andaluces lo único que hacen es cantar y bailar, y que con la plata que ellos producen. Pero bien señala el vicecónsul que un porcentaje muy grande de la deuda española es deuda creada o originaria de Cataluña. Lo mismo pasa acá en Buenos Aires. El país se endeuda para hacer obras, ¿dónde? ¿En Corrientes? ¿En Chaco? No, en Buenos Aires. Que parece que en un orden de prioridades uno dice, bueno, se endeuda el país y ¿dónde va esa plata? A solucionar los problemas donde hay una mayor densidad de población, ¿no es cierto? Bien, nosotros queríamos que la audiencia tome un poco de calor correntino, digamos, con este problema de España, que nos afecta a todos, y más nos afecta después de otro punto de vista con el atentado que hubo en Barcelona precisamente. Y no quisiéramos que esto termine en otro proceso como el que tuvo el pueblo vasco con la ETA y demás, que fue un proceso sangriento, y no sé qué va a pasar con esos grupos independistas que muchas veces se enardecen y pueden terminar en cualquier situación. Lo que pasa es que los nacionalismos tienden siempre a dividir. Así es. Y no a conglomerar. Y como decía un dicho, divide y triunfarás. O sea que cuanto más dividido esté España, menos va a triunfar, menos se va a desarrollar. Por eso la idea es evitar, mantener el nacionalismo como cultura, como costumbre. Y ahí, sí, no más allá, porque más allá ya crea barreras. Sí, así es. Sí. Y todo se junta, digamos, hechos que ocurren en España y lo que ocurre en nuestro país. ¿Quién nos puede quitar, digamos, el chamamé, nuestras costumbres propias? Nosotros colaboramos con el país, por supuesto que colaboramos con la República Argentina, pero que no pretendan quitarnos ni el carnaval, ni las fiestas folclóricas y tantas otras cosas propias que tenemos, porque entonces seguramente nos vamos a enardecer. Sí, forma parte no sería corriente, por decir. No sería corriente, ya pasaríamos a otro nivel. Bien, señor Aragüesa, le agradezco su presencia y que esto sirva para pensar y querer que España sea
un país unido, con las características propias de cada lugar. Es cierto que en Andalucía se baila y se canta, ¿y cuál es el problema? Pero ellos también forman parte del Estado español con sus características, como acá también bailamos y tenemos nuestra música, hasta una parte de la población habla el guaraní, habla otro idioma, pero eso no nos quita el querer seguir siendo parte de la República Fíjese Argentina. que dentro de todo, haciendo esa acotación de la apreciación de que cantan y bailan, España, en el exterior, en el mundo exterior, lo que está representado como cultural de España es el baile flamenco. Así es. Con todas las regiones, pero eso es lo que primó en toda América y en todo el resto del mundo, el baile flamenco. Y nos representa, a pesar de que nosotros tenemos, en Aragón tenemos las jotas, pero eso es lo que nos representa a toda España. Así es. Bien, nuestro deseo de que esto termine bien y nuestros votos para que España siga en esta etapa de recuperación que ha tenido, porque yo recuerdo haber estado en la década del 50 y España tenía serios problemas de alimentación. A pesar de que en el año 46, 47, Perón mandó 2 o 3 barcos cargados de cereales porque España estaba muy mal. Y fíjese, aprovecho su presencia, cómo dio vuelta la cosa. Nosotros la ayudábamos a España porque estábamos en situación de hacer eso, en posición de hacer eso. Hoy en día estamos pidiendo a España que nos ayude, porque no hicimos lo que hizo España. Ahora hablamos acá de hacer un pacto de la Moncloa, es decir, los estamos imitando a los españoles. Yo hago una similitud del pacto de la Moncloa con el pacto de San Nicolás, y ahora, porque todo cambia, Sí. todo cambia. Bien, muchas gracias. No, gracias a usted y que la población en general tenga la idea de que esto es una cosa transitoria, que como en todo país democrático se cumplen las normas y la Constitución y los poderes actúan en forma independiente, cosa muy importante, y que se va a resolver lo político de una forma a través de la intervención del 155 y lo legal a través del Poder Judicial. Así que todo tranquilo y muy agradecido por su invitación. Al contrario, seguimos con nuestro programa. Estamos con el doctor Germán Braguiar Pocar, que es el director del Hospital Geriátrico Juana Francisca Cabral de nuestra ciudad, que también han inaugurado un centro importante, que vamos a preguntarle precisamente al doctor Germán qué estuvo esta semana, qué pasó en el ámbito del Hospital Geriátrico que él conduce. Gracias por tu tiempo, Germán. Cumplió años el hospital, ¿cómo es? ¿Cuántos años? ¿Cómo viene ese tema? ¿Qué tal, Toto? Bien. Gracias por la invitación, un gusto estar acá. Sí, efectivamente, el día martes 31 el hospital cumplió 32 años. Y tuvimos la dicha de festejarlo inaugurando un nuevo servicio, una nueva prestación para la comunidad de Corrientes, cuál es el Centro de Rehabilitación Neurocognitiva, en un ámbito físico fuera de nuestro hospital, ya que en el hospital ya no tenemos más lugar. Entonces hemos alquilado un local en la esquina de Santa Fe y Bolívar, lo hemos arreglado, creo que quedó muy lindo, y ahí es donde va a funcionar este centro de rehabilitación. ¿Qué quiere decir eso? La rehabilitación cognitiva. Vos sabrás que la población, la expectativa de vida en todo el mundo, y en Corrientes también obviamente, se ha incrementado mucho. Por lo tanto, el grupo etario de adultos mayores se incrementa cada vez más y con cada vez más
edad. Eso no es gratuito, eso trae aparejado algunos inconvenientes, algunas patologías propias de este grupo etario, como es, que es lo que nos ocupa, la aparición de demencia, cuyo origen es diverso. Puede ser lo más común el Alzheimer, hay otras causas como por ejemplo problemas vasculares, pacientes que han sufrido un accidente cerebrovascular, por ejemplo, pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, que sufren deterioro de la circulación cerebral y eso con el transcurso de los años los puede llevar a la demencia. O pacientes con Parkinson, el Parkinson muchas veces, no siempre, termina después de muchos años en la demencia. Así que es una lista más o menos larga de causas. Lo cierto es que nosotros nos ocupamos de esa última parte, de cuando el paciente ya se está demenciando o ya está demente. A lo que aspiramos es que el paciente o el familiar consulte cuando empiezan los primeros síntomas, porque realmente la medicina en este momento tiene herramientas para ayudar a esos pacientes a detener el proceso, en muchos casos revertirlo. Y a eso apunta nuestro centro. Detectar a aquellos pacientes que están iniciando un proceso de demencia, ayudarlos a desarrollar capacidades alternativas a las que están perdiendo y que puedan suplir esas capacidades que pierden. Y esto se hace con el concurso de un equipo multidisciplinario capacitado ad hoc de médicos geriatras, psiquiatras geriatras, psicólogos geriatras, kinesiólogos, enfermeros, todos focalizados y especializados en el área de la geriatría. ¿Y en qué consiste este tratamiento? Fundamentalmente se le hace hacer actividades lúdicas y actividades que estimulen el cerebro de estos pacientes. Se viene repitiendo ya desde hace unos años, los seres humanos ocupamos una determinada cantidad de nuestra capacidad neurológica, que ronda el 20 al 30%. Quiere decir que resta un gran porcentaje del cerebro que no se lo utiliza, pero que potencialmente es utilizable. Entonces, a lo que apunta este centro de rehabilitación y estas terapéuticas es a desarrollar esa parte del cerebro de tal manera que pueda ser suplido aquello que se ha perdido. Entonces, en nuestro centro se les hace hacer, jugar, juegos de mesa, cantar, bailar, manejar computadoras, interiorizarse y manejar redes sociales en la computadora, recitar, juegos de ingenio, dibujar, pintar, y además, obviamente, esta es la culminación de un proceso que se inicia con una exhaustiva evaluación de sus capacidades neurológicas y neurocognitivas, que empieza con una evaluación clínica, continúa con una evaluación neurológica que incluye una resonancia magnética y todos unos test para evaluar su memoria, capacidad de atención, de concentración, de resolver problemas. Y al mismo tiempo que se los va estimulando con todas estas actividades lúdicas que mencioné, se ejerce un control médico muy de cerca sobre estos pacientes, focalizado en la patología que cada uno tenga. En el paciente hipertenso, que tenga siempre bien controlada la presión; el paciente diabético, lo mismo con la diabetes. Se hace interconsultas con especialistas, si llega al caso, por ejemplo, con el cardiólogo en el hipertenso, con el diabetólogo en el diabético. Ahora, ¿tienen camas? No, porque es una actividad, lo que nosotros llamamos un paciente vertical, un paciente ambulatorio. Entonces, van todos los días al centro, hay turnos de mañana, turnos de tarde, y están 3 o 4 horas haciendo este tipo de actividades. Vos sabrás que una de las cosas que se recomienda muchísimo para prevenir la demencia en el adulto mayor es justamente que se mantenga socialmente activo.
que alterne con otras personas, que el cuchicheo, que vaya a un bar y se siente a criticar, a sacar el cuero. Bueno, eso es importante. Y bueno, yo tengo el programa para estar estimulado, así claro, que, claro. Para no caer. Bueno, no, es que la actividad intelectual es sumamente importante, pero se fomenta una actividad intelectual distinta a lo que el paciente está habituado a hacer, a lo que ya tiene incorporado y que lo hace casi automáticamente. Entonces se les sugiere o se fomenta que estudien otro idioma, o que haga pruebas de matemáticas si nunca fue un matemático, o de cosas que no está habituado a hacer y que tiene que aprender. En algún momento comentamos lo de hospital de día, que esto parte... No, parte. Es distinto, porque el hospital de día, como su nombre lo indica, son pacientes que van de 8 de la mañana a 6 de la tarde, donde hacen este tipo de actividades, pero tiene un enfoque menos terapéutico, sino más bien de sociabilización y de ocupación del individuo, como dije antes, fundamentalmente para que no esté solo. Pero en el caso del Centro de Rehabilitación Neurocognitiva, es un enfoque terapéutico. El paciente va a las 9 de la mañana, a las 12 se retira y es, bueno, repito, un enfoque terapéutico. En el caso del hospital de día es más un enfoque social, digamos. Son individuos que de otra manera estarían totalmente solos en su casa, entonces nosotros los buscamos, los llevamos al hospital, ahí desayunan, hacen todas las actividades muy parecidas a las que acabo de mencionar, almuerzan ahí, algunos inclusive duermen la siesta, siguen con las actividades a la tarde, toman la merienda a la tarde y después los llevamos a su casa. Nosotros los buscamos y los llevamos. Así que se llama hospital de día porque no duermen ahí. Porque no duermen ahí, exactamente. ¿Hubo alguna gestión para que se extienda el geriátrico hacia el lado del Instituto de Cardiología? No, al revés, es el instituto el que avanza hacia el hospital. Ajá. No, la gestión que existe es, nosotros hemos presentado un proyecto para la construcción de un nuevo hospital geriátrico a través del Plan Belgrano. Uh-huh. Esto se presentó hace más o menos un año y pico, pero no tuvimos respuesta. Pero ahora, con la conducción de Viñolo, el Plan Belgrano, hemos entrado en contacto de nuevo con ellos y bueno, ahí por lo menos nos pidieron que volviéramos a presentar, que la intención es darle un impulso. Vamos a ver. Por lo menos hay una nueva esperanza. Hay una nueva esperanza, sí. Bien. Ahora, dentro de tu actividad, y por eso tú, digamos, haces lo que decís, que hay que hacer algo distinto, está tu pasión por el andinismo. Sí. ¿Cómo seguro. Anda eso? Pero muy bien, ahora tuve en el meses de abril y mayo una experiencia muy fuerte, sumamente fuerte, que estuve al límite porque la verdad es que pasé una situación muy delicada que me pudo haber costado la vida, pero muy enriquecedora y me alegro de haberla pasado. Fui a escalar el Everest, que es la montaña más alta del mundo, con 8.848 metros, y todo anduvo muy bien hasta que el día en que tiré cumbre, en que intenté llegar a la cumbre, cuando estaba a 99 metros de la cumbre, se desató una fuerte tormenta de viento y nieve que nos obligó a bajar, y además ese viento justamente hizo que yo perdiera un par de guantes. O sea, tenía 3 pares de guantes encimados, pero perdí el más abrigado, lo que se llama un mitón, que para los que no saben es el guante sin dedos, pero es el que más abriga. Bueno, ese guante uno cuando tiene que manipular la cuerda o alguna de las herramientas que usamos para escalar hay que sacarlo, hacer lo que hay que hacer y volver a poner. Cuando yo me lo saqué, el viento me lo voló. Y eso hizo que cuando se desató esta tormenta se me congelaran las manos. Pero se te ve muy bien. Sí, un poquito más corta nomás, pero igual. Eso me obligó a bajar y bueno, después vino todo lo que el periodo de rehabilitación, tuve unos días internado en Katmandú y después acá terminé. Bueno, finalmente, para hacerla corta, yo tenía todos los dedos congelados, rescaté 7 y de 3 de ellos hubo que cortar unas falanges, en fin, pero nada muy serio. Sí, y la verdad que muy contento con la experiencia porque como
siempre digo, para terminar, fue una situación al límite donde, tengo que decirlo sin falsa modestia, supe manejarme y hacer lo que tenía que hacer. Y eso me permitió volver sano. Bien, ¿tenés previsto algún otro viajecito de esos? Sí, el año que viene seguramente tengo previsto en la mira una montaña también en Nepal que se llama Manaslu, de 8.300 metros, pero por ahora, hasta que no termine de rehabilitar las manos, nada. Ahora, cuando estuviste en Nepal, ¿qué vistes socialmente, o como país o como lugar? Mirá, Nepal es un país pobre, cuyo principal ingreso es el turismo, justamente, el turismo aventura. En la zona sur del Nepal es el cultivo, la plantación de arroz y muy poco más. Es una sociedad, el 60% de la sociedad es hinduista, el otro 40% budista, y tiene una fortísima impronta india. Los autos, las motos, todo lo que se ve de origen hindú. Los ciudadanos hindúes o indios tienen un trato preferencial en Nepal y se ven más de 100 canales de televisión indios. Muy poca influencia china. Y ese era un plato, porque hasta hace unos años era una monarquía comunista. Era una monarquía, pero el régimen político, una monarquía, digamos, no constitucional, pero era una monarquía, pero el régimen que gobernaba era comunista. Hasta que hace unos pocos años es un país desde el punto de vista político muy turbulento, ¿sabes? Y de hecho, estando yo ahí, el primer ministro que había ganado las elecciones 9 meses antes renunció para que pudiera acceder otro político que unos meses antes no había podido presentarse en las elecciones por cuestiones legales. Bueno, ese tipo de cosas. Hay una gran, te digo, una sociedad pobre, pero yo te diría que no hay miseria extrema. No hay miseria extrema. En lo que se ve mucho y choca, lo que choca cuando uno llega es que desde el punto de vista de la infraestructura es muy pobre, entonces las calles, es un desastre, las mismas construcciones civiles o del Estado son bastante precarias, pero uno no ve miseria extrema, y mucho menos en la zona de la montaña por donde después nosotros andamos. Es todo muy, muy digno, una pobreza digna. También tienen respeto por las vacas, por el ganado. Los hinduistas, sí. Sí. Vacas, monos. Uno camina por Katmandú y en ciertas zonas de la ciudad va caminando al lado de vacas y de monos, justamente. Y sí. Y lo otro que se ve también en Katmandú es el crematorio al aire libre, a la orilla de un río que pasa por ahí. Bueno, ahora como es bastante poco higiénico eso, poco salubre, el gobierno ha construido unos crematorios gigantescos donde se lleva a cabo esas ceremonias. Muy bien, muchas gracias, Germán. Hemos pasado del conocimiento de temas de medicina que son importantes, sobre todo para aquellos jovencitos que tenemos ya más de 80, que a lo mejor vamos a tener que ir a visitar ese lugar. No me parece que te haga falta, Toto. No todavía. No. Bueno, muy bien. Bueno, y también las experiencias de andinismo que tiene Germán Brael Porcar. Gracias, Germán. Gracias a vos. Y seguramente vamos a volver a convocar. Con mucho gusto. Muy bien. Adiós. Un tema que personalmente me ha, absorbido es el tema de la conexión aérea entre nuestra zona, y cuando hablo de nuestra zona estoy incluyendo a los aeropuertos de Resistencia y de Corrientes, porque felizmente estamos conectados por el puente, pero como dice el refrán, todo nos une con el Chaco, pero el puente nos separa, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer caso omiso de ese dicho, y estamos queriendo promover
que el vuelo que va de Salta a Iguazú, y tenemos ahí en el mapa, digamos, el trazado, pasa muy cerca de este centro aeronáutico, digamos, de Resistencia y Corrientes. La idea es que solicitar a aerolíneas, al Ministerio de Transporte, a las autoridades provinciales, que ese vuelo haga una escala acá en Corrientes, es decir, y lo marcamos ahí con una línea de puntos en el mapa, que ese vuelo baje ya sea en Resistencia o en Corrientes, para de esa forma tener turistas de Salta, Jujuy, de esa zona importante, que quieran venir a Corrientes para conocer la laguna de Liberá, los esteros de Liberá tan promocionados, la pesca que se hace en nuestros ríos. Y contaba días pasados Pedro Canoero, que es el que tiene unas lanchas que hacen el servicio de recorrida del río, que un grupo jujeño estuvo en Corrientes y quedaron admirados, hicieron el viaje, digamos, la recorrida del río, pero quedaron admirados de nuestro río Paraná. Lógico, nosotros cuando vamos a Salta o Jujuy quedamos admirados por las montañas o en Mendoza. Ahora, cuando nosotros pedimos ese vuelo, y digo nosotros porque también el Rotary Club está interesado en este tema, y nos vamos a dirigir con el Rotary digamos, para que a las autoridades, para que se analice este tema. Lo que pedimos es que se atienda ese esquema, porque de esa forma nosotros podemos recibir turistas que llegan a Iguazú, ya sea del exterior o también de esa zona de triple frontera, que pueden ser un aporte importante al turismo en Corrientes. Lo mismo a Resistencia, digamos. Quiero crear ese esquema de Corrientes Resistencia, que no son antagónicos. Pero bien, más aún queremos potenciar esta escala o otro servicio cuando vemos que en los diarios del norte del Chaco, del domingo 29, nos dice que Aerolíneas Argentinas sumará más frecuencia y destinos durante la temporada de verano. Bien, cuando vi el título me entusiasmé, pero vino la decepción, porque dice que lo que más beneficiada se ha desarrollado, digamos, servicios a Mar del Plata, servicios a partir de diciembre durante toda la temporada alta, desde Córdoba, Rosario, Tucumán y Mendoza. Además, se aumentan las frecuencias desde Buenos Aires, pasando a tener 30 vuelos semanales Mar del Plata, 30 vuelos semanales, utilizando una nueva ruta que unirá también se va a unir Bahía Blanca con Bariloche, y nosotros, y la conexión transversal de la cual hablamos, de que hay que integrar el norte. No tenemos una línea aérea que pueda conectar el NOA con el NEA. Sí, vamos a decir, sí, aparece la de Salta a Jujuy, pero si nosotros queremos desde Corrientes o Resistencia, o incluso desde Formosa, ir a Iguazú, no tenemos cómo hacerlo, porque no hay ninguna escala aérea, sino tenemos que irnos hasta Buenos Aires, y en Buenos Aires tomar otra vez otro avión, con lo cual para llegar a Iguazú, o para ir a Salta, lo cual es un absurdo. El aeropuerto de Corrientes va a recibir a estas compañías de bajo costo, pero no hay ninguna que haya presentado para hacer esa conexión NEA-NOA a la que estamos refiriendo, esa conexión transversal. Sí, Corrientes va a tener una escala, va a haber un servicio Asunción-Corrientes, Corrientes-Asunción, que se va a inaugurar el día 30 de este mes,
y que va a estar acá el ministro de Turismo. Vamos a tratar desde el Rotary Club y también de la Asociación de Profesionales de Turismo, organismos que integro, tener una conversación con el ministro de Turismo. ¿Por qué no se puede conectar esto? Algunos me dicen, sí, no, pero el costo que puede ser, bueno, si no se crea la oferta, no podemos saber la demanda. Y seguramente ese vuelo, que creo que es un vuelo semanal, puede recoger pasajeros de Corrientes o Resistencia hacia Iguazú, o de Corrientes o Resistencia hacia Salta, y de Salta recibir también, y de Iguazú y Tres Fronteras. Es decir, que yo he hecho un cálculo que son entre las provincias son cerca de 4 millones de personas. Si consideramos únicamente el 1% como posibles candidatos a utilizar el avión, estamos en 40.000 personas, que es una buena cifra. Y si queremos bajar más hasta 4.000 personas potenciales, es un tema muy interesante. Y estamos hablando únicamente de las capitales de las provincias. Si consideramos todas las, Formosa también y demás, se crea una situación que creo que económicamente es buena. Algunos me dicen, sí, no, pero el costo que va a ser. Entonces yo digo, ¿cuánto pierde Aerolíneas por día? Aerolíneas Argentinas. Algunos hablan de $1 millón, otros de 500, se trata de bajar. Bueno, ¿y qué influye en ese tremendo déficit que tiene Aerolíneas? Aumentarlo el 0,1% porque se va a hacer una escala en Corrientes Resistencia. Pero le vamos a brindar, nos vamos a brindar, correntinos y chaqueños y formoseños también, la posibilidad de poder ir en la temporada de verano, ¿por qué no a Iguazú? ¿Por qué no a la montaña, a Salta y Jujuy? Es decir, que lo que bregamos es para que se pueda concretar esa conexión transversal que nos va a traer turistas a Corrientes, turistas a Resistencia y también turistas a Salta y Jujuy y turistas a Iguazú. Es decir, creo que se comprende fácilmente el tema. Si nosotros podemos mandar turistas a Iguazú y mandar turistas a Salta, Jujuy, también de Salta y Jujuy vendrán turistas a Corrientes Resistencia y Iguazú, es decir, se crea el intercambio. Es un error que el gobierno de la provincia, que tanto ha hecho por el turismo, y lo resalto para Corrientes, que no interesarse realmente en este tema de la conexión aérea del NEA y del NOA. Bien, será hasta nuestro próximo programa.